A las Escrituras, al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a dar un rápido repaso, un pronto repaso de lo que vimos la semana pasada y poder concluir el día de hoy. Mateo capítulo 25, versículo 1. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 25. Dice la Escritura, vamos a orar ahí donde estamos. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, hablándonos en esta hora, que seas instruyéndonos, Padre, a cada uno de nosotros, y que sea tu misma palabra, Padre, hablada y revelada en nuestras vidas, a nuestros corazones. Que seas tú, Padre, el que tome el tiempo, Padre, en esta hora y en este lugar, y que sea simplemente, Padre, tu palabra que salga para instruir, Padre, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén, amén. Mateo capítulo 25, versículo 1, dice la Escritura, dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomarán sus lámparas, salieron al encuentro del novio y la novia. Dice, y la novia. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero al llevar consigo, dice, versículo 3, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se escuchó una voz de exclamación: miren, el novio, salgan a su encuentro. Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque aquí nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron diciendo: tal vez no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Mejor vayan con los que la venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de la boda, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Adón nuestro, ábrenos. Pero él contestó diciéndoles a estas doncellas, les contestó diciendo: en verdad les digo, no las conozco. Estén pues alertas, dice, porque nadie conoce el día ni la hora. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: debemos de estar atentos y alertas. Amén. Y es muy importante que tú y yo estemos alertas y atentos a las cosas, como te decía, que acontecen. Tenemos que entender que todo forma parte del cuerpo del Mesías. Mas sin embargo podemos entender que estas 10 doncellas venían y formaban parte de toda la asamblea, de todo el grupo, podríamos decir, del cuerpo del Mesías. Y algo muy importante que tenemos que entender nosotros es que, a pesar de que habla de un cuerpo, estas 10 doncellas, dice la Escritura, que simplemente 5 de ellas fueron prudentes y tuvieron suficiente aceite en sus lámparas. Mas sin embargo, cuando vino el novio, dice la Escritura que vino y gritando el novio, allí viene el novio. Y las que estuvieron, dice que a todas les dio sueño, pero 5, la clave, dice que a todas durmieron y les dio sueño. Pero cuando se escuchó la voz del novio, Mateo capítulo 25, del 1 al 13, dice que ambas despertaron, mas sin embargo 5 de ellas que habían sido prudentes, le dijeron a las insensatas: vayan y compren mejor con el que lo venden. Dice, porque no sea que no haya suficiente ni para ustedes ni para nosotros. La clave en este versículo, y no simplemente en este versículo, sino en nuestras vidas y aún en todo lo que tú y yo hacemos, es que tenemos que estar alertas y atentos. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar consagrados. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Lo importante de nuestras vidas es que tú y yo tenemos que estar preparados y consagrados precisamente para las cosas del Padre. Consagrado significa estar preparado, significa estar consagrado en una manera de estar apartado exclusivamente para las cosas y para nuestro Padre. Haciendo a un lado todo lo que pertenece a este mundo, pero siendo exclusivamente separados. Cuando una persona es consagrada o es separada, o puedes mirarlo en algún ciertos lugares, hay objetos. Cuando una persona gana algún trofeo, puede tener muchas cosas, muchos diplomas o trofeos o lo que tú quieras, pero hay tal vez alguno objeto o algún diploma o algún certificado
que lo tiene aparte de todos los demás. Y tú puedes preguntar por qué, pues si es, al final de cuentas es un certificado o es un diploma como todos los demás. Sí, pero la diferencia que ese tiene un valor especial que lo hace diferente a todos los demás. De la misma manera, cuando el Mesías ha pagado un precio de sangre por nuestras vidas, tú y yo tenemos que estar separados, juntamente separados de todo el sistema del mundo, exclusivamente para las cosas de nuestro Padre. Aunque podríamos decir somos iguales, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile somos de otro molde. ¿Cuántos recordamos que el Padre nos formó a toda la creación, pero a quien le dio instrucción y a quien le dio mandamientos y ordenanzas fue precisamente al pueblo escogido, en el cual Yahweh había dicho, si ustedes ponen atención y obedecen mi pacto y hacen todo lo que yo les pido, dice, serán mi especial tesoro entre todas las demás naciones. ¿Cuántos entendemos que somos especial tesoro del Padre, pero de la misma manera conlleva una gran responsabilidad de que somos apartados y consagrados, uso exclusivamente para Él? Amén. Y eso es lo importante de esta escritura, de que 5 de ellas estuvieron preparadas y 5 de ellas no lo estuvieron. Prepararse significa de estar determinado a consagrarse. Cuando la novia acepta casarse con el novio, ese novio tiene una característica muy sobresaliente: está exclusivamente consagrado y consagrado uno para el otro, separado todo lo que está, contando todo lo que tiene, nuestras decisiones, nuestros afectos, aquellas cosas que tú y yo abrazamos, nuestras metas, nuestros deseos, debe de estar exclusivamente, primeramente, consagrados para Él. Primeramente son sus planes y después los nuestros. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos un poco más adelante y vamos al versículo 10. Dice, y cuando fueron a comprar, llegó, versículo 10, dice, el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron, Adón nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo, en verdad les digo, ¿qué dijo Yeshua? No los conozco. Hay una diferencia muy principal. ¿Cuántos entendemos que Él vendrá por un cuerpo, por una asamblea? El importante de eso es estar preparados, de estar consagrados. La diferencia entre una persona consagrada y una que no está consagrada, siendo del mismo grupo o siendo del mismo cuerpo, de la misma asamblea, es que las consagradas viven sus momentos espirituales, por decir, o viven conscientes primeramente de que pertenecen a un grupo y que saben que su conducta debe de ser de tal manera que su vida debe de estar consagrada exclusivamente a los propósitos y a los planes del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la diferencia entre una persona que está consagrada y una que no está consagrada. Es el entender que nuestros planes, que nuestros propósitos han sido consagrados primeramente por Él, y que nuestra vida y que nuestra conducta debe de ser vivida de tal manera que a través que cuando las personas o la gente nos mire a nosotros, puedan mirar a aquel que vive a través de nosotros, que es Yeshua. Por eso dice la Escritura que los que ahora viven, dice, no viven para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que ha pagado el precio por nuestros pecados, que ha pagado un precio grande de redención por nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos de aquí somos hijos? Amén. Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 9. Y entendíamos que esto habla de agrupaciones de esos tiempos del último jubileo que tú y yo podríamos entender. Vamos a Daniel capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 24. Habla de las 70 semanas de Daniel, que son agrupaciones primeramente en años, de grupos de 7 años, y nos habla que estamos en esa agrupación, podríamos entender, de ese último jubileo, que esta última agrupación de este último jubileo vino a ser el cumplimiento profético de lo que Daniel o lo que los judíos se basan por medio de la palabra de Daniel y entienden. Y si hacen sus cálculos, que si primeramente se ha reconstruido, como dice en el libro de Daniel, reedificado Jerusalén, ahora vienen a ser nación, una nación autónoma, y vienen a estar, podríamos decir, en punta o en lo que se podría conocer o entender como el último jubileo, después de que cuando Israel tuvo su autonomía como pueblo, su independencia, y que esa reedificación solamente vino a marcar a base de ese último jubileo, podríamos decir,
que es en ese último jubileo, es lo que tú y yo podemos entender que hay un gran recogimiento, no simplemente un gran recogimiento, pero hay un gran avivamiento. Yo te decía la semana pasada, ciertamente donde muchas veces hay aflicción, donde hay tribulación, de la misma manera la gran misericordia de Yahweh se deja ser vista en medio de todo ello. Cuando más problemas y aun cuando más dificultades puede haber en nuestras vidas es el tiempo. Yo te decía, no recuerdo si fue la pasada o la antepasada, de aquel libro que decía, ¿verdad? Eran los mejores tiempos o los peores tiempos, pero el mejor de los tiempos. De la misma manera, cuando las cosas tales o que están en mira acerca del retorno de la venida del Mesías podrán ser tiempos difíciles, pero también podrán ser días de gran alegría y de gran gloria para aquel que confía y está cercano a Yahweh Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? Sin restarle ningún mérito a lo que es el retorno, a lo que es el teshuvah de las cosas y los propósitos que el Padre tiene, que se tiene que hacer un retorno y un arrepentimiento en la vida de la persona, pero sin restarle a nada de eso lo que hemos aprendido, lo que es teshuvah, que significa tener un retorno. Sinceramente sí puedo creer que en los últimos tiempos, cuando el Mesías venga, y que dice la Escritura en el libro de Isaías, que a la causa de los juicios de Yahweh, la tierra aprenderá su justicia, podremos entender y podremos saber que dice la palabra, que aquel que clame el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, dice la Escritura, que será salvo. De la misma manera, cuando las cosas, puedo yo entender y creer con todo mi corazón, que cuando las cosas se pongan difíciles habrá un gran recogimiento por el simple hecho de que las cosas están tan difíciles y la gente dirá, Padre, no es a mi manera, es a tu manera. Que la gente podrá entender. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo esa atalaya o estamos siendo ese vocero y ese mensajero dentro de nuestras casas? Ese es el propósito, la función que tú y yo tenemos sobre nuestras vidas y el propósito que debe de estar en cada uno de nosotros, de que tenemos que estar haciendo o abriendo camino para nuestras familias. Ya no te estoy diciendo para toda la nación o para todo el mundo entero, pero sí para nuestra casa, para nuestra familia, que de la misma manera que cuando Noé recibió la advertencia del Padre que tendría y que algo sucedería y que le dio la ordenanza de construir un arca, dice que de la misma manera, a la medida que Noé construyó el arca, dice que vino condenación al mundo por la obediencia y por la confianza que Noé había puesto en la palabra del Padre. Que cuando él obedeció ello, Noé construyó un arca para la salvación de toda su familia. De la misma manera, tú y yo tenemos que estar construyendo, en cierta manera, no un arca física, pero sí un arca en la cual tú y yo podamos traer el refugio y la salvación para nuestra casa, para nuestra familia. Ese es el propósito y la función principal sobre cada uno de nosotros. Sí, la Escritura dice que nuestro propósito es que engendremos, que tengamos familias, que tengamos hijos. Todo eso es bueno y es plan del Padre. Eso es bendición que el Padre desea darnos. Que poseas tu carro, que tengas tu casa, que tengas lo que tú puedes tener, que puedas tener un buen trabajo, una buena solvencia económica, tal vez alguna cuenta en el banco, que puede haber la solvencia para ti, para los tuyos. Eso es bendición y qué bueno. Pero el propósito sobre nuestras vidas es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó al reino de su luz admirable, para que nuestra luz pueda brillar en medio de una generación que está tan perdida, para que así brillemos nosotros como luminarias, que entre más oscuro está la situación, mayor debe de brillar nuestra luz en medio de la oscuridad. Eso es nuestro propósito, sin salirnos de ello. Pero tenemos que entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra función. Cuando una persona no entiende cuál es su función y para qué ha sido llamado, difícilmente podrá ser consagrado. Yo no me puedo consagrar para algo sin primeramente entender que he sido llamado para ello. ¿Cuántos lo entendemos? Alguien que se consagre es que entiende y sabe que ha sido llamado por Él y que debemos de hacer el propósito y la voluntad de nuestro Padre, que es precisamente lo que dice el primero de Pedro, capítulo 2, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y quién es el que nos llamó? Yeshua, el Padre. Y nos llamó con un propósito a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pues sobre tu santa ciudad, para terminar con las culpas y para acabar con los pecados,
para traer el justo de la eternidad y para cumplir la visión y las profecías. Dice, y dar ungido al dar ungido a las cosas santísimas, sabe y entiende que desde la salida del orden para retornar y para reedificar Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Dice, sabe y entiende que desde de la salida del orden para retornar y para reedificar Jerusalén hasta la venida del rey ungido transcurrirán 7 semanas. ¿Cuándo ocurrió eso y cuándo sucedió primeramente? ¿Cuándo recibió su autonomía precisamente este pueblo de Israel, que fue conocido en el último jubileo, que fue creo que en el año de 1967, que tuvieron primeramente en el año del 48, luego en el 67 tuvieron totalmente su independencia? Si tú y yo contamos lo que es el último jubileo, después de ahí, que es el 50 años de ese tiempo de jubileo, el jubileo nos habla de ser libres de una liberación, ser libres de muchas cosas. Cuando el pueblo de Israel llegaba el tiempo del jubileo, el pueblo de Israel era libre de sus deudas. Aquel que había perdido todo, aquel que había permanecido como esclavo, era nuevamente, le regresaba su libertad a esa persona. Aquel que había perdido sus posesiones, les eran devuelto nuevamente a sus tierras. Era un tiempo de alegría y de regocijo dentro del pueblo, porque aquel que había perdido todo, era un tiempo en el que el Padre restituía y todos, si tú quieres, volvían las cosas nuevamente a como estaban en su principio. Y cuando tú y yo entendemos que cuando esta palabra de Daniel habla, y me llama mucho la atención que aún más, por eso lo que es el pueblo judío, y aún no simplemente el pueblo judío, pero no simplemente ahora más, y por muchos lugares se está hablando y se entiende y se piensa que ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, y no simplemente tiempos difíciles, pero estamos viviendo tal vez tiempos cercanos a lo que se podrían decir la culminación de los tiempos, o los tiempos finales, o que se podría estar entrando ya en ese transcurso de ese tiempo de la tribulación, que dice que serían 7 años durante ese tiempo de tribulación, lo que se le conoce como la angustia de Jacob, los tiempos de angustia, el tiempo de dolores de parto, lo que el mismo Yeshua hablaba, que había dolores de parto. Y es un tiempo que muchos hablan, y que mucho se ha hablado más, y precisamente el año pasado, y tal vez en este año se va a seguir con lo mismo. Porque no simplemente es simplemente una denominación, pero ahora es tanto el pueblo judío como el evangélico, como el de diferentes lugares, están entendiendo, o no simplemente ellos. Muchas veces se decía, es que no pasaremos por ese tiempo de tribulación, por ese tiempo de angustia, pero más sin embargo el pensamiento de muchos ha estado cambiando, y se piensa que tal vez sí podremos entrar en ese tiempo de tribulación y tiempo de angustia, pero que podemos estar confiados que Yahweh nos guardará en el hueco de su mano. Que la misma palabra dice que es necesario que pasemos para que entremos al reino. Dice la escritura en el libro de los Hechos, dice que es necesario que pasemos tribulación para que podamos tener acceso o entrada a su reino, a causa de diversas pruebas, de diversas tribulaciones. Y yo te pregunto, ¿acaso no son tribulaciones y pruebas las que ya estamos viviendo hoy en día? ¿Sí o no? Pero muchas veces se confunde o se piensa que la tribulación, podríamos decir que es semejante a la ira de Yahweh. Son cosas diferentes. Tribulación, tal vez cosas y persecución ya la estamos viviendo, ya la estamos pasando. Hace falta ver, simplemente voltear hacia los noticieros, hacia las redes sociales, hacia el internet, para darnos cuenta en los tiempos y en la época en la que estamos viviendo. Cosas que pensábamos que no seríamos espectadores de ellas, son de los que nuestros ojos están siendo espectadores y espectáculo de ellas. Cosas que pensábamos que no llegaríamos a ver, son cosas que estamos viendo. Cosas que aún dentro de los gabinetes y dentro del gobierno y de tantas cosas que pensábamos que no iban a poder ser aprobadas, son cosas que están siendo aprobadas, que simplemente dan el inicio y que nos deja dar algún entender o algún entendimiento, que dice que la venida del hombre ciertamente será como en los días de Noé y como en los tiempos de cosas semejantes y parecidas que estaban viviendo en aquella época, y que Yahweh mismo tuvo que descender para la tierra porque el clamor de ese pueblo había llegado hasta sus oídos. Y dice que la escritura en el libro de Génesis que mismo Yahweh tuvo que descender para ver lo que el pueblo estaba haciendo, porque el clamor había llegado hasta su presencia. Son cosas semejantes a las que tú y yo estamos viviendo de tal manera. No son cosas tan distantes, cosas tan diferentes. A veces no nos damos cuenta porque nuestro entorno simplemente está nuestro enfoque en el país o en la ciudad en la que tú y yo vivimos. Pero tenemos que darnos cuenta que se habla. ¿Cuántos se dieron cuenta? Ya se cerró un Walmart aquí.
Y no simplemente fue uno, van a ser muchos a lo largo de todo en Estados Unidos, no simplemente en Estados Unidos, pero también en Puerto Rico. Y también se especula, que no se sabe con exactitud, pero que se cree que también algunos Targets y que algunos Sears también van a cerrar. Para darnos cuenta en qué magnitud o en qué circunstancias estamos viviendo. Porque muchas veces cerrarse, se habla no simplemente de ello, pero hay mucho desempleo, mucha escasez, mucha dificultad para las cosas. Hay mucho que tú y yo tenemos que entender. El precio del barril del petróleo, en lugar de componerse como los economistas pensaban, se mantiene, pero no pasa arriba de los $20 y tantos, cuando el barril del petróleo estaba casi cerca de los 30, más de los $30. Y son cosas que tú y yo estamos viendo que entre más sucede eso, son cosas que más afectan y que están siendo espectadores. No sé qué tan verdadero sea. Miré un artículo, no tuve la oportunidad de leerlo con exactitud, pero se especulaba y se hablaba que muchos créditos y que el crédito de muchos lugares para las compañías petroleras iba a ser clausurado, iba a ser cerrado a la magnitud o por la misma situación que el precio del barril había bajado. Y podemos ver, y muchas compañías han estado cerrando, muchas personas que trabajaban en lo que es el petróleo están siendo desempleados por la misma situación que el barril del petróleo está yendo hacia abajo. ¿Cuántos entendemos todo eso? Y lo sé porque a gente relacionada, aparte de un familiar cercano que trabajaba en ello, por ahí me enteré, durante esta semana me platicaba mi mamá y me decía, ¿sabes? ¿Te acuerdas de tu primo y de tal? Dice, pues se quedó sin trabajo y precisamente trabajaba en ello. Y son cosas que la misma palabra nos muestra y que nos enseña que tales cosas o semejantes a estas sucederían. Se hablaba que el oro negro era el barril del petróleo, ahora ya no tanto. Son cosas que las cuales tenemos que estar atentos y expectantes a ver qué es lo que sucede. Y nos habla esta escritura en el libro de Daniel, que semejantes cosas sucederían y que tiempos sucederían dentro de estar dentro de este último jubileo, que se entiende, que se retumba, que podríamos decir que se menciona por toda la tierra. Son tiempos en los que estamos viviendo, tiempos que nos hacen pensar, en los que tenemos que estar preparados y consagrados precisamente y exclusivamente para las cosas del Padre. Estamos viviendo cosas muy interesantes. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de estar consagrados. Porque suceda lo que suceda, cuando hay una consagración con Él, el padre ha hecho un compromiso con su novia y la novia con el novio, de que cuando estamos preparados y consagrados, dice la misma escritura, las bodas del Cordero, habla precisamente cuando Yeshua vendrá y Yeshua retornará. Y estamos viendo cosas que nos hablan y nos dan un entender de que son cosas que tenemos que estar atentos a las cosas que suceden. Podríamos decir o poder ignorar que poder decir que ciertamente el Mesías vendrá o retornará, y poder decir, pues no importa cuando venga, simplemente cuando venga, pues que el Padre sepa y Él conoce a los que son suyos y tal vez nos iremos con Él. Pero la misma palabra nos enseña que tenemos que estar preparando y consagrando nuestras vidas para tales eventos o para tales sucesos. Suceda o no suceda, lo que no debe de cambiar es nuestra consagración y nuestra relación con Él. Venga lo que venga. Si es o no es, si es en la generación de nuestros hijos, si no es en la generación de ellos, no importa. Algo que no debe de cambiar en este mensaje es nuestra relación con Él. Y de entender que nuestra vida debe de estar consagrada a Él. Una persona que está consagrada es una persona que entiende que sus planes, que sus propósitos deben de girar alrededor con los propósitos del Padre. Amén. Vamos a Joel capítulo 3. Precisamente en Joel capítulo 3 nos habla de las naciones que se han puesto en contra de Israel, que nos hablan de tiempos de juicio, pero donde hay mucho juicio, también estará la gloria de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Dice que su misericordia es primeramente ¿sobre qué? Sobre el juicio. ¿Cuántos entendemos? Hay una escritura que dice que es su misericordia más grande que su juicio. ¿Cuántos entendemos eso? De la misma manera, cuando las cosas sucedan,
o pueda venir el juicio de Yahweh a las naciones, también habrá un tiempo de gran gloria y de gran misericordia y de gracia sobre esta tierra, para que aquella persona que está alejada y que está tan perdida pueda de alguna manera retornar y clamar el nombre de Yahweh, porque dice la Escritura: todo aquel que clame el nombre de Yahweh será salvo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos estamos hablando a nuestras familias? ¿Cuántos estamos hablando o instruyendo? ¿Cuántos queremos ser esos voceros o ese heraldo sobre nuestras casas, sobre nuestras familias? Que sí está bien divertirnos, relajarnos, si tú quieres, mirar y poder tener un tiempo de risa, de alegría, pero que en medio de todo ello, pues nuestras vidas puedan ser usadas como un heraldo para hablar de las cosas que están sucediendo y por poder preparar a nuestra casa y a nuestra familia. Que nuestra vida pueda servir para ello, de dar el mensaje. Que nuestra casa, que nuestra familia pueda entender el mensaje y el tiempo y la hora en la que tú y yo estamos viviendo. Porque ciertamente a causa de ello, cuando tú y yo entendamos los juicios de Yahweh, dice que también de la misma manera la tierra entiende que hay un tiempo de redención o hay un tiempo de justicia. ¿Sabes que los tiempos difíciles son tiempos en los que más tú y yo podemos conocer a aquel que nos ha llamado? En medio de las angustias y en medio de las tribulaciones que tú y yo enfrentamos y de las pruebas, son tiempos en los que mayormente podemos conocer quién es aquel que está al lado de nosotros. Porque ciertamente dice su palabra que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: los tiempos de angustia son para conocerle. Los tiempos de tribulación que a veces podemos pasar en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Todos, en diferente o en cierta manera. Pero hay algo que sí podemos entender: que en medio de toda prueba y de toda tribulación, el Padre siempre abría camino donde no había camino para su pueblo. Así es para el Padre para con nosotros. Vamos a Daniel capítulo 11. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 11. Daniel 11, versículo 32. Y hay una palabra clave aquí. Versículo 33. Dice: el pueblo que conoce la reverencia se mostrará fuerte, y los justos instruirán a muchos. Algo otras traducciones, como la Biblia de las Américas, dice: el pueblo que conoce a su Elohim es un pueblo que se mostrará fuerte y, ¿qué dice la Escritura? Y actuará. ¿Por qué Yeshua dijo que a 5 de ellas las conocía y a 5 de ellas no? 10 estaban preparadas, que nos hablan de toda la asamblea, de todo el cuerpo del Mesías, mas sin embargo 5 entraron con él en las bodas, mas 5 de ellas vinieron y tocaron la puerta, y Yeshua les dijo: nunca las conocí. ¿Por qué dice Yeshua que nunca las había conocido si ambas estaban preparando? Porque el propósito, o qué es lo que implicaba, en un sentido, a las 5 que conocía, eran 5 que se habían preparado, 5 que se habían consagrado, 5 que habían tenido una relación íntima, relación con el Padre. La persona o el matrimonio o cuando una pareja llega a un matrimonio, es precisamente porque se ha entendido, se han conocido primeramente. Nadie se casa con alguien que no conoce, ¿o sí? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué es lo que te hace entrar en confianza con alguna persona? El poder conocerle cómo es, entender cómo es esa persona. Lo mismo es con estas vírgenes que estuvieron preparadas, conocían al novio, estaban preparadas para el novio, mas 5 de ellas no lo estuvieron. Nos habla de una relación, de una consagración, de una intimidad, de una relación, porque se conocen, se aman. El resultado es de conocerse más, primeramente, el que dice la Escritura, que aquel que conoce a su Elohim es el pueblo que se mostrará fuerte y es el pueblo que actuará. ¿Cuántos de nosotros le conocemos? Si nosotros le conocemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile: debemos de tener una relación íntima con él. Amén.
nos habla de tener una intimidad, de una relación. Yo te decía, y con eso terminaba la semana pasada, muchos de nosotros pasamos por pruebas o tribulaciones. Y muchas veces es el resultado de alguno de ellos de que somos vasos del Padre, que estamos haciendo de cierta manera su voluntad, que estamos dentro de lo que es el reino, de las cosas de su reino, hablamos, vivimos mostrándolo. Estamos haciendo las cosas primeramente de Él. Y siempre que tú y yo estamos haciendo las cosas del Padre, los trabajos del Padre, muchas veces habrá que el enemigo querrá frenar nuestras vidas y paralizar nuestras vidas para que la función o el propósito que tú y yo estamos realizando para Él no la cumplimos. Para que el propósito y la función que estamos realizando, que si estamos hablando, que si estamos instruyendo, muchas veces viene el ataque del enemigo de Satanás para que la función que estamos realizando la dejemos de hacer. Y muchas veces viene ataque por medio de ello cuando estamos haciendo su voluntad. Pero muchas veces es de otra manera, muchas veces viene el ataque del enemigo de Satanás precisamente por estar apartados de los planes, de los propósitos, por habernos quedado fuera de esa cobertura que el Padre donado. Debemos estar bajo esa perfecta voluntad que el Padre desea para nosotros. Cuando tú y yo estamos pasando por luchas, por tribulaciones en nuestras vidas, es tiempo para que tú y yo hagamos una pauta en nuestras vidas y en nuestro caminar, y podamos mirar cuál ha sido nuestro caminar delante de Él. ¿Estamos realmente haciendo su voluntad? Que el ataque del enemigo ha venido a querer frenar nuestra vida, nuestra voluntad, para que desistamos de los planes, de los propósitos que el Padre tiene para nosotros. ¿O simplemente ha sido por la conducta que nos hemos desviado, que nos hemos apartado y nos hemos salido de esa cobertura que el Padre tiene para nuestras vidas, dentro de esa perfecta voluntad en la cual Él desea que tú y yo caminemos? Las situaciones o las adversidades vienen por dos causas: o por estar haciendo la voluntad de Él, caminando dentro de sus caminos, o por estar saliéndonos fuera de sus caminos, fuera de sus propósitos, de su conducta. Por eso dice la Escritura en el libro de Jeremías, dice: mira y reconoce cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim. Muchas veces cuando la adversidad viene sobre nuestras vidas es producto de que nos hemos salido de esa cobertura. Y por eso dice el libro de Jeremías, dice: porque tu propia maldad te castigará. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Cuando estamos dentro de su voluntad, dentro de sus principios, podemos entender que no importa, hagamos lo que hagamos y que estemos dentro de su voluntad, el Padre nos guardará en el hueco de su mano. Podrá venir la lucha, podrá venir la tribulación, pero en medio de todo ello el Padre nos dará victoria. Pero cuando nos salimos de ello, es tiempo para que podamos hacer una pauta en nuestras vidas y poder reconocer si nos hemos apartado de sus planes y de sus propósitos. Por eso dice: mira y reconoce cuán amargo es. El apartarse de las cosas del Padre trae amargura a nuestros corazones. Cuando una persona se sale de esa cobertura de los caminos del Padre, y que una vez podríamos decir ya estaba dentro de ello, y se aparta y se aleja, viene resentimiento y viene amargura al corazón y a la vida de esa persona. Por eso dice la Escritura, dice: mira cuán amargo es. Y dice la Escritura: reconoce. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos entender y saber dentro de nosotros? Reconocer cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra posición ante las cosas de Él. Por eso cuando Adán pecó en el jardín del Edén, el Padre llevó a la vida de Adán a que Adán pudiera reconocer cuál era su condición y cuál era la situación de él. Porque primeramente le había dicho a Adán: no comerás de ese fruto. Mas sin embargo dice que Adán comió, y cuando vino, dice: Adán, ¿qué hiciste? Dice: bueno, la mujer que me dices ya no era ni su mujer, ya no era ni Eva. Dijo: esta. Ya se le olvidó el nombre de la esposa, ¿verdad? Esta fue la que me hizo pecar. No, nadie te hace caer ni nadie te hace pecar. Quien se aleja y se aparta de los planes y de los propósitos del Padre es porque así hemos decidido dar nuestro pie hacia ese lugar. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso no se le puede echar la culpa a nadie. Ay, es que mi marido, es que mi esposa me alejó de los planes, del propósito del Padre. No, cada quien decide. Por eso el Padre nos dio libre albedrío y voluntad propia. Amén. Nadie nos aparta de nada. Adán decidió que Eva le dio y le dijo: ten
Pero si él no hubiera querido, le hubiera dicho no estás mal, porque él dijo que no. Pero dijo, bueno, comió. Amén. Y por eso cuando vino y se reconoció, dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Sí. Tuve miedo porque me encontraba desnudo. Y el padre le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Lo llevó en cierto nivel o en cierto punto que Adán tenía que reconocer cuál había sido su condición y cuál había sido el punto en el cual él había fallado. Dentro de nuestras vidas, el Padre no podrá obrar y no podrá hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones hasta que tú y yo nos reconocemos cuál es nuestra condición y cuál es nuestra situación delante de Él. Por eso dice el salmista, cuando dice, mientras te encubrí mi pecado, dice, sentí que tu mano se agravaba sobre mí, sentí que mis huesos, dice, se adelgazaban, como se enflanquecía, dice mi mano, dice, y tu mano estaba sobre mí, dice, pero cuando te declaré mi pecado, el declarar nuestras fallas y nuestra condición delante de Él nos hace libres. No importa qué es lo que tú y yo hagamos hecho delante de cuál haya sido nuestra actitud, nuestra condición delante de Él. Pero cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que confesarlo. Tenemos que decirle, Padre, perdóname por esto exclusivamente. A veces somos como los niños. A veces el niño se porta mal y dice, bueno, perdóname. ¿Pero por qué? Por el tirar esto, por decirme esto, por gritarme, ¿por qué? Tenemos que ser específicos. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a continuar más adelante. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. No podemos olvidarnos que nuestro Padre, si es para con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Él con nosotros, di conmigo, si Él conmigo, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántos entendemos que somos pueblo? Podemos saber que en cada prueba por lo cual tú y yo pasamos y pasaremos, tenemos que entender que que tendremos que pasar con una calificación de aprobados y no de reprobados. Siempre he dicho yo algo: prueba que no aprendo a pasar. Es como en la escuela. Pastor Hugo decía algo muy importante. Decía que la mejor escuela era la escuela de la vida. Y yo creo que muchos se recordarán de ello. ¿Por qué decía que la escuela es la escuela de la vida? Y siempre he dicho esto: cuando tú y yo no entendemos por las cosas que estamos pasando y no aprobamos esa prueba que está sobre nuestras vidas, tarde o temprano, prueba no aprobada, prueba repetida. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre he dicho, Padre, ayúdame a poder entender a la primera y no tener que pasar por lo mismo otra vez. Que en medio de las luchas, de las dificultades, podamos entender y podamos salir con una calificación de aprobados delante de Él. Amén. ¿Cuántos queremos ser aprobados delante de Él y no descalificados? Que pasemos esa calificación de rendirnos a Él, que si hicimos lo que Él nos pidió, que nos alineemos a su voluntad. Cuando pasamos, entonces conocemos más de Él. Una persona que pasa por las pruebas es una persona que aprende a conocer más de Él en medio de esas luchas y en medio de esas tribulaciones. Pero tenemos que ser hallados aprobados y no descalificados. Amén. ¿Cuántos aprobados? ¿Cuántos queremos ser aprobados? Amén. Vamos a Joel capítulo 3, capítulo 1, Joel capítulo 3. Y esto nos habla precisamente acerca de los tiempos del fin, de los acontecimientos, que el Padre estará mostrando sus sacudimientos a través de la historia, y otra vez mostrará, dice la Escritura, que por medio de un gran sacudir provocará este sacudimiento que estaremos viendo. ¿Por qué? Vamos a Joel capítulo 3, dice la Escritura, versículo 1. Dice, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo haga que vuelvan de su cautividad, de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones
Y haré que desciendan en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, dice, a favor de mi pueblo y a favor de Israel, mi heredad a la cual dispersaron entre las naciones, porque repartieron la tierra, dice la Escritura, y sobre mi pueblo echaron suertes, entregaron a los hijos por paga, a las prostitutas vendieron, a las niñas por vino, dice, y el beber. ¿Qué tú y yo podemos entender? Esto nos habla de los tiempos del fin, o en los últimos tiempos, que dice la Escritura. ¿Cuántos se recuerdan el año pasado, cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, él declaraba que mientras él estuviera a cargo de la presidencia, jamás su pueblo o el pueblo de Israel sería dividido mientras él estuviera? Porque muchas veces se trató de llegar a un acuerdo en el que parte de los linderos de ese pueblo de Jerusalén, de Israel, fueran nuevamente entregados al pueblo de Palestina, que se están peleando. El pueblo de Palestina pelea que la tierra de Israel es de ellos, mas ciertamente, en cierta manera, porque en quien fue literalmente, quien fue el primer hijo de Abraham, ¿quién fue? Ismael. Ismael viene a conformar todo lo que son aquellos pueblos de Palestina y de todos los demás, los que pelean que son parte de su tierra y reclaman parte de ese territorio de la tierra, porque declaran que ellos son el primer hijo. ¿Y sobre quién estaba la primogenitura? Sobre el primero. ¿Quién lo heredaba a todo? El primero. Pero la palabra que había entregado Yahweh a Abraham, le había dicho: el hijo que salga de tus lomos. Recordemos que Ismael nació de la sierva que era Agar, mas no nació de su mujer, de su esposa, que era Sara. ¿Cuántos entendemos eso? Y con quien tuvo el hijo Abraham, Isaac, fue con Sara, en quien le había dado la promesa de que esa tierra sería ciertamente de él por generación en generación, y que él bendeciría a su pueblo en todo tiempo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, declarando escrituralmente la promesa que el Padre había entregado. El hombre puede declarar y decir algo, mientras que la palabra de Yahweh que ha sido suelta, así será y no cambiará. ¿Cuántos entendemos eso? A quien le pertenece esa tierra es precisamente al pueblo de Israel y a nadie más. Y dice la Escritura que en el libro de Joel, dice, y ciertamente dice, cuando esto acontezca, dice, y vengan al valle de la decisión, en el valle de Josafat, dice, yo entraré en juicio con las demás naciones. ¿Por qué es que la Escritura dice que él entrará en juicio con las demás naciones? Dice, porque repartieron mi tierra. ¿Qué es lo que se quiere? En otras palabras, si el hombre divide, Yahweh divide. ¿Y cómo divide Yahweh? Por medio de terremotos. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la manera en que Yahweh hace división. ¿Qué dice la Escritura? Que en los últimos tiempos habría ¿qué? Terremotos, y habrían tantas cosas. Lo que yo te hablaba hace poco, lo que se le conoce como el anillo ya se me olvidó, que está en toda la península, que abarca desde los linderos por toda la parte de Yucatán hacia este lado, y luego da hacia Alaska y por todo alrededor y corre hacia un lado. Dice que se le conoce como un anillo que está en constante peligro, donde ese anillo son diferentes partes. Es una área donde marca todo lo circular o a todo alrededor, donde es constante peligro, donde hay mucho movimiento de la tierra, donde puede haber el indicio de volcanes que están dormidos. Otro de ellos es el que se le conoce como el volcán de Yellowstone, que está precisamente dormido, que tarde muchos científicos y muchas personas creen que es cuestión de tiempo, de que simplemente para que un volcán tarde mientras está dormido es alrededor de 270 años para que nuevamente vuelva a poder tener una gran erupción o una gran explosión. Y precisamente ya no han transcurrido más de 270 años, creo que van alrededor de 280 años. Por eso dicen que es cuestión de tiempo en el que simplemente, en el que haga erupción o haga explosión, trayendo catástrofes y diferentes cosas. Que si todo el cimiento y toda la tierra se empieza a mover, todo lo que está alrededor de ese anillo también empieza a hacer erupción. Que no lo digo yo, son cosas que científicos, que la palabra habla que el mismo Padre en aquellos tiempos habrá cosas semejantes, habría terremotos, habría ciertas cosas, y que ciertamente estamos mirando y que ciertamente están hablando más exactitud de ello, que es cuestión de tiempo de que muchas de estas cosas puedan acontecer y que una gran catástrofe pueda venir sobre la humanidad como no ha habido antes. Y de la misma manera, cuando los juicios de Yahweh se acercan,
es un tiempo de gran avivamiento también. Cuando hay tanta calamidad, también hay un tiempo de alegría y de regocijo, porque muchos le conocerán a Él. Donde a causa de los juicios de Yahweh, la tierra aprenderá la justicia. Donde ciertamente puede entrar la escritura que todo aquel que clame el nombre de Yahweh será salvo. Pero ¿cuántos lo entendemos? ¿Cuántos lo creemos? Hay veces gente que puede decir, yo no creo. El hecho de que no creamos no cambia la realidad de las cosas. Puedo yo creer que no se acerque y que no se avecina nada, pero la misma escritura en Nahum dice, ciertamente lo que ha de venir acontecerá. Ciertamente, dice la escritura en el libro de Nahum, es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo en esta vida. Y lo que el Mesías hará, y en el tiempo de su regreso y de su venida, ciertamente acontecerá, y ciertamente seremos espectadores de ello. Tal vez no nosotros, pero tal vez nuestra generación de nuestros hijos, a los que le siguen. Pero tarde o temprano los juicios de Yahweh serán sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos al libro de Santiago. Dice, ¿qué de nuestra familia? ¿Qué de nosotros? Vamos al libro de Jonás capítulo 2. Y vamos a leer algo aquí rápidamente antes de que el tiempo avance. Me quedan unos minutitos. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? ¿Qué de los juicios? Si los juicios de Yahweh están sobre la tierra o vienen sobre la tierra, entonces podríamos decir, ¿qué de mi familia? ¿Qué de nosotros? ¿Dónde vivo? ¿Qué de mi país? ¿Qué de mi ciudad? ¿Qué si Yeshua vendrá ahora? ¿Si habrá juicio? Si en verdad vendrá o no lo hará, si habrá juicio sobre la nación, sobre el país, sobre el pueblo donde yo vivo. De mi familia depende. ¿Sabes que nuestra familia depende de nuestras oraciones? Tal vez no las oraciones. Puedo orar, podemos interceder y podemos clamar por el país, por la ciudad donde tú y yo vivimos. Pero lo que sí podemos estar confiados de que dice la misma escritura en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, dice que la oración del justo puede mucho. Cuando tú y yo entendemos, ¿cuántos justos hay aquí? No por nuestras obras, sino por los hechos justos del Mesías, que por Él hemos sido justificados, que por medio de nuestras oraciones, tal vez para que una humanidad o para que un pueblo pueda ser salvo o pueda escapar de los juicios de Yahweh, tiene que haber alguien que se pone en la brecha, una persona en la cual Yahweh no destruirá, y orar por nuestros seres queridos, orar por nuestras familias, por aquellos que puedan entrar en un avivamiento y en aquellas cosas que el Padre traerá en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en los tiempos de aflicción, como tú le quieras llamar. Pero ciertamente hay gente que tiene que ponerse en la brecha por nuestros seres queridos, por aquellas personas. De los países, podemos orar por nuestro país, por nuestra nación, para que ese país pueda mirar la gloria y la misericordia del Padre, pero eso depende del gobernante. Tal vez no podemos salvar a la humanidad, pero sí nuestra casa. Vamos a Jonás, fíjate lo que dice Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 2. ¿Quién se recuerda de la ciudad de Nínive? Vamos a Jonás capítulo 2. Él extiende su misericordia hacia todos nosotros, para que oigamos su palabra, para que preparemos nuestra vida, para que a través de ello podamos hacer camino para nuestra familia, para que podamos estar delante del novio o delante de nuestro país y poder escapar de ese tiempo de juicio, de ese tiempo de tribulación. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que estar primeramente preparados, consagrados para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Pero mira lo que dice Nínive. ¿Quién se acuerda de la vida de Jonás? Jonás era un hombre que huyó de los planes, de los propósitos del Padre, y que en medio de ese huir dice que fue tragado por el vientre de un gran pez, porque ciertamente el Padre lo había mandado a la ciudad de Nínive para que fuera a proclamar la palabra, porque el pueblo de Nínive era un pueblo sobre el cual vendría el juicio de Yahweh, precisamente porque se habían apartado y las cosas y las actitudes que aquel pueblo estaba realizando delante de él eran abominación, si tú quieres, delante de Yahweh, tal como aconteció con la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Era un pueblo que estaba perdido, que estaba desviado, y que el Padre envió a este hombre, a Jonás, para que advirtiera a este pueblo que si no cambiaba su conducta, para que si no cambiaban su manera de vivir, vendría un juicio de Yahweh sobre ese pueblo.
Mas sin embargo Jonás huyó, de tal manera que el Padre lo mandó hacia un lugar, y podríamos decir lo mandó a punto A, y Jonás dijo, bueno, me voy a B. Le dijo, bueno, Jonás, vete para Nínive, y Jonás dijo, no, me voy para acá. Y de tal manera que fue tragado por el vientre del gran pez, y de tal manera que Jonás se molestó tanto porque Jonás había dicho, dice, y es ciertamente yo sabría que tú salvarías a este pueblo. Dice, ¿para qué me tendrías que enviar a mí? Porque el Padre necesita a alguien que se ponga en la brecha y quien lleve el mensaje de salvación a aquel que no lo conoce, primeramente. Si Yahweh puede salvar a la humanidad, puede salvar nuestra familia, ¿para qué me necesitas a mi Padre? Necesita a alguien que haga la función, el trabajo, de vocero, de atalaya, de boca de shafar, que proclame la palabra de Yahweh y el juicio de Yahweh sobre nuestras casas y de las cosas en las que estamos viviendo. Dice que Jonás se había molestado tanto, y de tal manera, para no hacerte la historia tan larga, dice que se fue a parar sobre el lado de una calabacera. Y se enojó tanto Jonás porque la calabacera se le secó. Y le dice Yahweh a Jonás, dice, te has molestado tanto porque esta calabacera se ha secado. Y en otras palabras, no tuviste compasión de aquel pueblo. Pero ¿qué es lo que sucedió con aquel pueblo? ¿Por qué el juicio de Yahweh no vino sobre aquel pueblo, sobre aquella ciudad de Nínive? Mira lo que dice Jonás capítulo 2. Dice, y de las entrañas del pez Jonás oró delante de Yahweh Elohim diciendo, clamé en mi aflicción y me respondió desde las entrañas del Seol, imploré y escuchó mi clamor. Vamos al versículo siguiente, capítulo 3. Dice, y vino palabra de Yahweh a Jonás por segunda ocasión diciendo, levántate y dirígete a Nínive, a la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Entonces Jonás se levantó y se dirigió a Nínive conforme a la orden. En otras palabras, ya cambió su actitud, ¿verdad? Ya obedeció. Dice, Yahweh, Nínive era la ciudad grande delante de Elohim de 3 días de camino. Jonás comenzó a entrar a Nínive, haciendo un día de recorrido, y proclamó diciendo, dentro de 40 días Nínive será derribada. Entonces los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Elohim y declararon ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su corona real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza, e hizo proclamar a Nínive diciendo, por orden del rey y sus príncipes, hombres, animales, toros, ovejas, no probarán cosa alguna ni pastarán, tampoco beberán agua, sino que hombres y ganado se cubrirán de cilicio, invoquen a Yahweh, dice, con gemido, y arrepiéntase cada uno de su mal camino, dice, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice el rey de Nínive, si Elohim se retracta y tenga misericordia de nosotros, y aparte de nosotros el ardor de su ira, para que no perezcamos? Al ver Elohim sus obras, que se arrepintieron de sus malos caminos, él apartó de ellos el ardor de su ira y no los destruyó. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el rey? Los habitantes de la tierra proclamaron ayuno, pero cuando llegó a oídos del rey, ¿qué hizo el rey? Proclamó ayuno sobre toda la nación, para que el pueblo o la ciudad pudiera encontrar la misericordia. No simplemente los hombres, sino que también proclamó ayuno a los animales. Fíjate lo interesante. Los animales no bebieron, no comieron nada, y los pusieron en ayuno también de la misma manera. Los vistieron de cilicio para proclamar ayuno, para que toda la nación entera, para que todo el pueblo entero se arrepintiera de sus malos caminos, de sus malas obras. ¿Qué dice la escritura? Vamos a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 23, versículo 30 dice, entonces busqué entre ellos alguno que levantara vallado y que se pusiera en brecha delante a favor de la tierra para que no lo destruyera, pero no lo hallé. ¿Qué es lo que necesita Yahweh encontrar? Alguien que se ponga en la brecha a favor de la humanidad, a favor de nuestras familias, a favor de nuestras casas. ¿Yahweh lo puede hacer? Sí. Ezequiel capítulo 23, 30. ¿Sí, no? 22, perdón, Ezequiel 22. Estábamos ahí atrásito. Ezequiel 22, 30. Nada más miraba que me decían así, ¿verdad? No sabía qué era. Entonces busqué entre ellos alguno que levantara vallado. En otras palabras, alguno que levantara intercesión, oración a favor, dice la escritura,
de la humanidad, dice, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyera. Pero ¿qué dice la Escritura? No lo hallé. ¿Será que cuando Yahweh venga encontrará siendo a alguien en nuestras casas haciendo vallado? Abriendo brecha para nuestra casa, para los que vienen detrás. Dice la Escritura que no es con ejército, sino con su espíritu. No es por fuerza, nada esa fuerza. Las cosas del Padre, voltea con la que está a tu lado y dile, nada esa fuerza las cosas del Padre. Cuando uno hace las cosas a fuerzas, no tiene el mérito. Simplemente yo puedo hacer las cosas, si hago algo y realizo algo para el Padre y lo hago a fuerzas y lo hago porque lo tengo que hacer, simplemente estoy donando mi tiempo a la obra. Pero cuando entiendo porque el Padre es quien me ha llamado y lo que desempeño y lo que hago es precisamente porque soy delante de Él, estoy no simplemente donando mi tiempo, pero estoy dejando que mis dones y que mis talentos puedan ser usados dentro de su obra y dentro de su ministerio. Eso perdura. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos más adelante y por el tiempo ya voy a llegar hasta aquí. Vamos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 6. Entendíamos entonces que los juicios de Yahweh vienen a través de ¿qué? De sus terremotos, de sus sacudimientos. Y mira lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 6. ¿Estamos ahí? Isaías 13, 6. Dice, lamenté pues el día de Yahweh, que se aproxima y vendrá súbitamente como saqueador. Por tanto, todas las manos se debilitarán y todo corazón humano estará ciego y aterrorizado. Terrores y dolores como la mujer de parto se apoderarán de ellos. ¿Qué dijo Yeshua? Que vendrían como dolores de ¿qué? De parto. ¿Quién lo dijo eso? Yeshua. Cada uno mirará con asombro a su compañero, su rostro, dice, flamante será su rostro, dice, he aquí el día de Yahweh viene, dice, porque no hay remedio, intensa, dice, violenta es su ira, dice, la cual transformará la tierra en un lugar desolado y destruirá de ella sus pecadores, dice, porque las estrellas de los cielos, versículo siguiente, versículo adelante dice, porque las estrellas de los cielos y sus huestes no irradiarán la luz, el sol se oscurecerá, que dice la Escritura que eso ocurriría en los últimos tiempos, en el libro de Joel, dice, castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad, haré que cese la altivez de los soberbios, abatiré el orgullo de los tiranos, dice, haré al hombre de más valor que el oro, dice, al varón más valioso que el oro de Ofir, dice, por lo cual me indignaré contra los cielos, y la tierra, ¿qué dice la Escritura? La tierra se moverá de su lugar. ¿Cómo se mueve una tierra de lugar? ¿Por medio de qué? De terremotos. A causa de la reprensión de Yahweh de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Serán como gacelas, dice, y podemos seguir leyendo las Escrituras, dice el versículo siguiente, cualquiera que sea encontrado será traspasado, dice, vamos a leer. Cualquiera que sea encontrado será traspasado y todo el que se adhiera caerá a espada. Incluso a sus pequeños los estrellarán ante sus ojos, sus casas serán saqueadas, violadas y sus mujeres. He aquí inclinaré, dice, incitaré a los medos. ¿Sabes quién representan los medos hoy en la actualidad? Los medos, se cree que lo que es la provincia de los medos era lo que es proveniente o lo que es conocido hoy como el pueblo de Irán o donde habita Irán hoy en día. Dice, he aquí que incitaré a los medos contra ustedes, dice, los cuales no estiman la plata ni complacen en el oro, quebrantarán sus arcos de los jóvenes, no se compadecerán del fruto del vientre, ni de sus ojos sentirán piedad por sus hijos. Dice, Babilonia, fortaleza de los reinos, gloria y el orgullo de los caldeos, llegará a ser como cuando Elohim destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que mucho se ha hablado? Y muchos, o no simplemente, pero muchos predicadores y muchos profetas han hablado que lo que representa. Tú y yo crecimos dentro del Evangelio pensando que Roma o que Babilonia representa lo que es el pueblo de Roma, pero dice la Escritura, y muchos se han puesto y han hablado esto, que lo que representa hoy el pueblo de Babilonia es precisamente la ciudad y el pueblo donde tú y yo vivimos. La ciudad del reino, la ciudad, dice, el dominio, dice Babilonia, fortaleza de los reinos, la envidia de los reyes, de los gobernantes. ¿Quién es la ciudad de alguna manera más poderosa hoy en día? Estados Unidos.
Dice, incitaré a los medos en contra de ¿quién? De ti, oh gran Babilonia. Viendo esto podemos ver cosas que están interesantes y que están tremendamente aliadas y que están por acontecer. El año pasado, cuando Israel se estaba uniendo a los Estados Unidos, cuando Israel estaba teniendo un poco de alianza con los Estados Unidos, salió una publicación y que después se dijo que no era de esa manera, pero en el reportaje que salía y era el pueblo de Irán, y el gobernante y todo el pueblo de Irán había dicho muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. ¿Qué dice la escritura? ¿Quién iba a incitar en contra de Babilonia? Lo que podríamos entender que hoy es Estados Unidos. Irán. ¿Cuántos ataques terroristas han ocurrido? Y que se planea que puedan acontecer. Que muchas veces decimos, ay pastor, la ciudad está muy protegida, está muy resguardada. No importa. Lo que va a acontecer sucederá tarde o temprano. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la escritura que todo, pero todo el que invoque el nombre de Yahweh, ¿qué dice la escritura? Será salvo. Será un tiempo de predicar el sacrificio de Yeshua. ¿Cuántos estamos proclamando, y lo vuelvo a repetir, en nuestras casas el mensaje del evangelio, de lo que tú y yo estamos viviendo? Vamos a Nahum y con esto quiero terminar. Fíjate lo que dice Nahum. Están chiquititos los libros. Nahum capítulo 1. Dice, azote contra Nínive, que está en el libro de las visiones de Nahum, de Elcos. Y esta es palabra para nosotros en esta hora. Dice, Elohim, celoso y vengador es Yahweh. ¿Cuántos entendemos esto? Dice el apóstol Pablo, dice, porque mía es la venganza, dice, declara Yahweh. Dice el apóstol Pablo, la venganza es de Yahweh y no de quién, de nosotros. Que nos hicieron algo, no te preocupes, la venganza de Él no es tuya. Él no se ha olvidado. Dice, porque Elohim, celoso y vengador es Yahweh. Yahweh ejecuta venganza en su ira. Yahweh ejecuta venganza sobre los que le aborrecen y la conserva contra sus enemigos. Paciente es Yahweh, versículo 3. Dice, es Yahweh enorme en su poder, de ningún modo tendrá el inocente, ¿por qué? Por culpable. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Bueno es Yahweh para ayudar en el día de la angustia. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la escritura, dice, bueno es Yahweh para ayudar en el día de la angustia. Él conoce a los que ponen su confianza en ¿quién? En Él. ¿Cuántos hemos depositado nuestra confianza en Él? Dice que Yahweh conoce a los que son de Él y a los que han depositado su confianza en Él. Dice, porque Yahweh será el ayudador de ellos en el día de la angustia. Si tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en Él, podrá venir lo que suceda en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, en la época en la que estamos viviendo, y podemos tener la confianza y la seguridad de que Yahweh estará con nosotros, de que Él conoce a aquellos que han depositado su confianza en Él. Sabes, me llama mucho la atención que dice la escritura que Él hará refugio para nosotros, para nuestras vidas. Dice, porque bueno es Yahweh para ayudar en el día de la angustia, para los que en Él se refugian. ¿Cuántos entendemos esto? Dice la misma escritura, leíamos anteriormente, que así sería como en los dolores de parto. ¿Sabes que se cree, y con esto quiero terminar, que se habla o se dice que dentro de los dolores de parto, o médicamente, cuando Yeshua hablaba de los dolores de parto, se dice que hay 3 etapas cuando una mujer va a dar a luz, que los médicos hablan acerca de ese dolor en cierta manera en 3 categorías. Un dolor generalizado, un dolor, lo que se le conoce como dolores de parto, y el último o gran dolor cuando se da luz y se da alumbramiento a la vida. Y dice Yeshua que cuando Él venga, cuando Él retorne, dice, serán como en los días, precisamente como en los días de Noé, como en los tiempos de Lot,
como en los tiempos de la angustia, dice la Escritura, como en los tiempos de la angustia de Jacob. Los tiempos de la angustia de Jacob se le conoce como el tiempo o la época de los 7 años, que será la gran tribulación o el tiempo de la tribulación. Pero dice la Escritura que serán como los dolores de parto. Si es como se especule, que se dicen que son en 3 etapas, tal vez tú y yo estamos viviendo en un dolor generalizado. Estamos mirando la violencia generalizada en todos lugares, en todo tiempo. Pero también están los dolores de partos, donde será el tiempo, donde ya no será un dolor generalizado, sino que serán dolores de parto. Un tiempo donde se le conoce como el tiempo de la tribulación, que se le conocen como el tiempo de los 7 años. Pero después de esos 7 años, durante esos tiempos de dolores de parto, dice la Escritura que también es el último tiempo donde la mujer da luz y da alumbramiento a vida. Cuando tú y yo entendemos esto, tú y yo podemos entender la misma Escritura, el mismo apóstol Pablo hacía referencia, dice: gimo por ustedes como quien tiene dolores de parto. ¿Cuántos entendemos eso? La tierra está en dolores, podríamos decir está en un dolor generalizado, y que ciertamente podrá venir la ira de Yahweh y que podrán venir tiempos de angustia, pero podemos estar confiados de que Yahweh conoce a aquellos que han depositado su confianza en Él. Cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros que Él nos guardará en el hueco de su mano. Y mira lo que dice, gracias Padre, Salmo capítulo 18, déjame te lo leo, se me viene a mente ahorita esta escritura. Salmo 18, Salmo capítulo 18, dice la Escritura, dice versículo 1, dice: te amaré, oh Yahweh, fortaleza mía y mi confianza, refugio mío y mi libertador, el Elohim fuerte en quien confío, mi ayudador, el poder de mi salvación y mi glorioso refugio. A Yahweh invocaré y seré librado de mis enemigos. Esta palabra es para nosotros ahora. Yahweh conoce a los que son de Él, pero Él es nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestro roca fuerte, y dice la palabra que a Él correrá el justo y liberado o librado será. ¿Cuántos entendemos? Que en medio de la tribulación, de las circunstancias que tú y yo podamos vivir en este tiempo y en esta hora, podemos tener nuestra confianza puesta en Él, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra roca y que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre fuerte en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Gracias, Padre. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, en este tiempo, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, que podemos entender, Padre, que somos pueblo, Padre, tuyo, y que nuestras vidas están en tus manos. Padre, ayúdanos a poder entender que somos, Padre, parte de tu pueblo, que somos parte de tu asamblea y que estamos en pacto contigo. Ayúdanos a poder, Padre, caminar como hijos tuyos en medio de una generación que está perdida. Que podamos, Padre, ser como luz, como luminaria en medio de tanta perversidad, Padre, en la cual vivimos. Y que podamos, Padre, ser nuestra boca como atalaya, como mensajero, como vocero, de proclamar, Padre, tus buenas nuevas, tu evangelio, tu besorá, el sacrificio, Padre, de Yeshua por nuestras vidas. Que podamos, Padre, entender que somos uno, Padre, contigo, y de que nuestra luz, Padre, debe de brillar en medio de esta generación. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, porque tú eres fiel Elohim y misericordioso para con nosotros. Este será para mí como en los días de Noé, cuando juré que jamás vendrían otra vez las aguas sobre Noé y sobre la tierra. Así juré que no manejaré contra ti, ni te reprenderé, declara Yahweh. Aunque los montes sean abatidos y las colinas se dobleguen, mi misericordia no se apartará de ti.
ni será roto el pacto de tu paz, declara Yahweh, el misericordioso de Israel. Padre, gracias que tú estás en pacto con nosotros y nosotros contigo, y de que nunca se apartará la misericordia de nuestras vidas en todo tiempo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos levantadas, Padre, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar, Padre, bendigo, Padre, la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, sabiendo, Padre, que tu palabra dice que invocaríamos tu nombre y que tú bendecirías a tu pueblo. Llevaré Jeja, Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisiad Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.